No hemos terminado Lucas y ya empezamos otra serie. De forma rápida, te comento cómo sucedió esto. Llevamos ya 50 y tantas prédicas en Lucas y llevamos ya un tiempo predicando Lucas, y entonces queríamos hacer un pequeño espacio donde veamos una serie más corta, tomar un descanso de Lucas y entonces regresar después a Lucas. Sin embargo, cuando empecé a estudiar para el matrimonio, el tema que quería predicar con ustedes, me di cuenta que es muchísimo que predicar. Hay muchos temas que necesitamos hablar, que debemos de hablar en la iglesia. Y entonces esta serie se empezó a agrandar, tanto que vamos a tratar de hacer dos series al mismo tiempo. Ya casi terminamos la serie de Lucas, entonces yo voy a estar concentrándome con matrimonios, con noviazgo, con soltería, con divorcio, y Jared y David van a estar entonces predicando Lucas. ¿Sale? Entonces yo, cuando me toque predicar, voy a estar con Lucas, que va a ser la mayoría voy a estar con matrimonios, va a ser la mayoría del tiempo, y después Jared y David me van a ayudar ya a terminar Lucas. ¿Sale? El día de hoy quiero que veas conmigo, y este es el tema de toda la serie: para nuestro bien y para su gloria. Hace un par de semanas estaba manejando ahí por Plaza Cristal, Circunvalación, y había una cola muy larga y había gente pitando, frustrada. Y esa entrada, no sé si sabes dónde estás, donde está más o menos el puente, es como una bajada, una empinada, y metes tu coche al estacionamiento. Ahí la cosa está medio peligrosa, porque si hay mucha gente estancada, si te paras ahí, puede pasar un coche desde atrás, te puede pegar. Vi un montón de tráfico. Iba en mi moto, entonces no tenía que estarme ahí esperando con los coches, me fui de ladito y vi que un señor estaba ahí en la entrada del estacionamiento, no podía prender su coche. Entonces me acerco a ayudarlo y me doy cuenta que este hombre tenía un coche nuevo, nuevísimo. Era un coche, vaya, lo había sacado de la agencia, no tenía ni placas, olía así como coche nuevo, plástico. Y me acerco a él para ofrecerle ayuda y me dice, nervioso, frustrado, que no podía prender el coche, que no arrancaba. Y entonces intentamos de todo. Tal vez está el freno de mano, tal vez está en neutro. Era un coche nuevo, eléctrico, no utilizaba gasolina. Y entonces estuve ahí con él tratando de ayudarle, hasta que, sin querer, cierro la puerta y me doy cuenta que el coche prende solo. Este hombre estaba tratando de prender el coche, pero en su desesperación por pagar el boleto, por levantar la pluma, estaba con la puerta abierta, el coche no encendía, y justo después, por chiripa, cerré la puerta y el coche prendió absolutamente solo. Sabes, esto me recuerda a muchos de nosotros, a muchos cristianos que se encuentran en situaciones que jamás pensaron que se iban a encontrar, porque no saben lo que hacer o no saben cómo funciona el matrimonio. Sabes, estoy seguro que si esta persona hubiera leído el manual, se hubiera dado cuenta cómo manejar su coche. Sabes, estoy seguro que muchos de nosotros estás ahí en la noche, no puedes dormir, se dijeron de todo tal vez, o estás ahí preguntándote cómo llegué a esta situación. Sabes, estoy seguro que muchos de nosotros llegamos ahí porque no leemos el manual. Porque no sabemos para qué es el matrimonio, no sabemos por qué es el matrimonio. La semana pasada cumplí, por la misericordia de Dios, 14 años de casado.
Y sabes, te confieso, este ha sido el instrumento más grande de Dios, donde me ha llevado a aguas profundas, te lo confieso. Donde me ha mostrado tanto de mi corazón y donde hay veces que en días no encuentro una salida y me pregunto, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué predicar del matrimonio? Sabes, te diría que el matrimonio está infravalorado y está sobreestimado. Y esta serie vamos a empezar hablando, quiero establecer las bases. Y hablando del matrimonio, entonces responderemos soltería, responderemos divorcio, responderemos noviazgo. Quiero establecer las bases del matrimonio y quiero tratar de responder esta pregunta: ¿por qué predicar sobre el matrimonio? El matrimonio está infravalorado y está sobreestimado. Y si estás aquí y eres casado, esto es para ti. Si estás aquí y eres soltero, esto es para ti. Si estás aquí y eres divorciado, esto es para ti. Si estás pensando en casarte, esto es para ti. Sabes, en 1970 la tasa bruta de nupcialidad, o sea, la cantidad de personas que se casaban por cada 100 habitantes, en 1970 era de 7. Cada 1000 personas había 7 casadas. En el 2024 solamente llegó a 3, un cambio drástico. El matrimonio ha ido disminuyendo, cada vez la gente se casa menos. La proporción de personas casadas ha disminuido significativamente. En el año 2000 el 44% de la población estaba casada. En el 2020 descendió al 35%. La convivencia sin matrimonio o unión libre ha ganado popularidad. Fíjate, en 1970 aproximadamente solo el 10% de la población vivía en unión libre. Para el 2020 ha subido a 19%, casi 20% de la población. La proporción de personas solteras ha aumentado. En el 2018 estaba al 28%, en el 2023 está subiendo rápidamente, en el 2023 estaba rebasando el 30%, casi al 30%, en el 2025 me imagino que hay más. La edad promedio para contraer matrimonio ha aumentado. En el 2013 los hombres se casaban en promedio a los 29 años, las mujeres a los 26 años. Pero ahora las edades ascendieron, ahora la gente se casa, el hombre se casa a los 34 años y la mujer en promedio a los 31 años. Obviamente con eso la natalidad ha bajado, menos hijos. Se estima que el índice de natalidad en México alcance el europeo. Si has escuchado de las noticias de Europa, el nivel de natalidad, que están pagándole a gente para que venga literalmente a poblar sus tierras. México se estima para los próximos años esté en esa situación. Fíjate, los divorcios se han duplicado desde 1960 hasta el día de hoy, se han duplicado. En 1970, el 90% de los nacimientos eran dentro del matrimonio. Hoy el 50% de las madres declararon vivir en unión libre al momento de que nacieron sus hijos. Cosa que incrementa el índice o la probabilidad de divorcio. Según Gallup Research, un grupo de investigación, el divorcio incrementa previo a unión libre, o sea, si estás cohabitando, tienes mayor índice de divorciarte. Si se casan antes de los 18 años, si no tienen estudios, si tienen hijos antes de casarse, el divorcio incrementa potencialmente. Sin embargo, el 90% de los nacimientos en 1970, el 90% de los nacimientos era en matrimonio. Ahora, hoy el 50% de las madres declararon vivir en unión libre. El 15% de las madres se identificaron como solteras. 15% de las madres que tuvieron hijos se identificaron como solteras.
Solo el 23% de todas las mujeres estaban casadas. Esto quiere decir que el 63% de los nacimientos en el 2023 fueron de madres que no estaban casadas formalmente. Hay un pesimismo. Se ve al matrimonio como restricción sexual, económica, y se llega a repetir un dicho: soltero y solitario, o casado y aburrido. El 50% se estima de matrimonios en México terminan en divorcio. Ponte a pensar, eso es una locura. Con eso conlleva dolor en ti, en tu pareja, en los hijos. Y la gente se pregunta, ¿para qué casarse? Sin embargo, también se sobreestima el matrimonio, se sobrevalora, se lleva a un lugar, te diría, que se confunde con el evangelio. ¿Por qué nos casamos? Muchas personas regularmente conservadoras o religiosas acuden a razonamientos de normas culturales, tradiciones sociales, el qué dirán. ¿Sabes? Hay iglesias que en su defensa por el matrimonio, que hacen bien, te diría que cometen el error de defender el matrimonio sin discernimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces los cristianos pecamos de pensar que un cristiano, su comisión para ser cristiano, su deber de cristiano es casarse. Y entonces hacemos conferencias de matrimonios donde reina la sentimentalidad, donde reinan tips para mejorar el matrimonio, pero no se ha rascado la raíz profunda de tantos problemas en nuestros matrimonios, aún como cristianos. ¿Sabes? Predicamos paliativos. Predicamos tips que un jueves, un miércoles, un viernes en la tarde son incapaces de rescatar nuestro matrimonio. Fíjate lo que Timothy Keller dice: estoy literalmente hastiado de oír charlas sentimentales sobre el matrimonio. En la iglesia y en las bodas, mucho de lo que se oye no es más profundo que el texto de una postal de San Valentín. Y aunque el matrimonio es desde luego muchas cosas, lo que nunca va a ser es mero y banal sentimentalismo. John Piper, en su libro Pacto, fíjate lo que dice: oro para que Dios te libere de puntos de vista pequeños, mundanos, culturalmente contaminados, egocéntricos, que ignoran a Cristo y descuidan a Dios, que están intoxicados con el romance y no son bíblicos sobre el matrimonio. Y sabes, hay muchas conferencias, muchos libros que se dicen cristianos, donde no ponen a Cristo en el centro. Y sabes, cargan mucho peso en sus sentimientitos. Y la gente me pregunta, ¿por qué dices sentimientitos? ¿Por qué los escribes como sentimientitos? Sabes, nuestros sentimientos, por más fuertes que se sientan el día de hoy, el día que decidimos casarnos con alguien, te diría que esos sentimientos son demasiado pequeños para soportar las angustias, el desgaste, el estrés de un matrimonio. Mi oración y mi intención en esta serie es tratar de darte una base, una estructura sólida. Y mi oración es que lo puedas creer y lo puedas abrazar, y que eso te mueva entonces a abrazar un pacto con aquella persona o a orar bíblicamente por una persona. Sabes, te confieso que me he negado a casar a muchas personas.
y estoy consciente de lo que se dice alrededor, de los chistes que se puedan crear. Sabes, no estoy dispuesto a abaratar el matrimonio. Y muchas veces se tiene esa idea como una iglesia católica, donde mientras le compartes mole al padrecito, el padrecito te tiene que casar. Han venido personas fuera de esta iglesia, no pertenecen a esta iglesia. No los conozco. Y me preguntan y me piden que los case. Sabes, mis convicciones me prohíben hacer eso. Porque el matrimonio y la unión entre dos personas no es prerrogativa del pastor. Es Dios quien lo hace. Y necesitamos entender para qué es el matrimonio y qué es el matrimonio. Sabes, el día de mañana te diría, muchos pastores van a dar cuentas a su Dios por bendecir uniones que desconocían, por bendecir matrimonios que te diría no debieron de haber sido, de personas que no amaban a la otra persona, que no amaban a Dios, que no entendían para qué era el matrimonio y después, años después, se preguntan, ¿por qué me está pasando esto? Y sabes, van con el pastor y el pastor entonces ahora tiene la responsabilidad de solucionar esos problemas. Necesitamos entender para qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué nos casamos? ¿Te deberías casar? Te confieso, estas semanas podrán ser un poco incómodas y pensarás que te estoy tal vez espiando, pero te confieso que yo estoy ahí contigo en la audiencia. Quiero ver contigo por lo menos esta semana, este domingo, 2 puntos. La necesidad del matrimonio, la permanencia del matrimonio. Leímos Génesis 1 y 2. Vemos a Dios creador. En Génesis 1 el autor resume la actividad creativa de Dios. En Génesis 2 ahora lo separa y vemos cómo separa la oscuridad, separa los mares, crea la vegetación, ordena los cielos. Y vemos ahí en el 6º día Dios crea al hombre. Esa es su máxima creación. Ese es el hombre junto con la mujer van a reflejar la imagen de Dios. Dios crea al hombre y en el 7º día después descansa. Pero quiero que veas conmigo en el capítulo 2, versículo 7. Dios crea al hombre y dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 18, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Ahora, si estás leyendo con atención Génesis 1 y Génesis 2, vas a notar un ritmo, un parámetro, vas a notar que la palabra bueno aparece. Y Dios separó las tinieblas y la luz y Dios vio que fue bueno. Y Dios separó los mares de la tierra y Dios vio que fue bueno. Y se va repitiendo a lo largo del capítulo 1 la palabra bueno como un ritmo, como un latido en la creación de Dios. Es la palabra que se va describiendo, que se va repitiendo y va describiendo lo que Dios está haciendo. Y cada día entonces Dios lo describe como bueno, y es bueno, y es bueno, y es bueno, y es bueno. Y Dios crea al hombre y ve que es bueno. En el versículo 18 vemos la primera vez que la palabra no bueno aparece. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
Desde Génesis 1 ha bendecido a su creación, ha dado una benedicción, la ha descrito como buena, como lo que debería de ser, como completa. Ahora ve al hombre solo y lo describe como no es bueno. Date cuenta que Dios identifica la necesidad del hombre. Date cuenta que es Dios quien describe la soledad del hombre como algo que no es bueno. Ahora esto te debería de informar un poco en cuanto a lo que es la soledad o la soltería. ¿Sabes? Dios no toma en contra la soledad de Adán. De hecho, es Dios quien se da cuenta, es Dios quien afirma que el hombre está solo. Dios identifica la necesidad antes de que el hombre se diera cuenta. En otras palabras, la soledad no es debilidad, la soledad no es pecado. ¿Te has sentido solo? Y te han dicho que es pecado sentirte solo, que no deberías de sentirte solo. Dios está identificando la soledad en el hombre. Dios reconoció la soledad del hombre y esta soledad es una necesidad de comunidad, de conexión, no solo física, sino emocional. Dios crea al hombre y se da cuenta que el hombre no tiene a nadie con quien conectarse emocionalmente, físicamente, intelectualmente. Y entonces Dios le da a una mujer para que lo acompañe. Ahora fíjate, vemos la necesidad del matrimonio, la necesidad de una pareja, porque entonces Dios suple la necesidad que la mayoría de nosotros tenemos. En esto quiero hablarte que hay dos posibles errores al entender esto. El primero es que niegues tu soledad o tu necesidad de compañía, de conexión. Sabes, hay un individualismo en la cultura, la mujer empoderada, el hombre empoderado, ya nadie necesita a nadie, ya la mujer no necesita al hombre y el hombre no necesita a la mujer. Date cuenta de la necesidad del hombre. Hace no sé, que será casi un año, salió una canción de Miley Cyrus, no sé si la has escuchado, en inglés I Can Give Myself Flowers. Fíjate lo que dice: puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablarme durante horas, decirme cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar y puedo tomarme de la mano. Sí, puedo amarme mejor que tú. Esa es una de las canciones más tristes que he escuchado en la historia de mi corta vida. En serio. Puedo comprarme flores. No necesito a nadie que me compre flores, me las puedo comprar. Puedo escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo durante horas. Creo que eso es como que se diagnostica como esquizofrenia, no lo sé. Puedo decirme cosas que no entiendes, solo yo me puedo entender. Puedo llevarme a bailar. Puedo tomarme de la mano, sí puedo amarme mejor que tú. Sabes, podemos distraer esta necesidad con viajes, con carreras, con videojuegos, con relaciones rápidas, con noviazgos cortos. Pero cuando llegamos a nuestras casas, una vez más sentimos esa necesidad de soledad. Y sabes, esa necesidad refleja el carácter de Dios. Dios vive en comunidad. Dios crea al hombre y a la mujer con necesidad de comunidad, de conexión. Dios los crea, identifica la soledad del hombre y le da a una mujer. Sabes, un error sería el negar tu soledad. El otro error sería el creer que el matrimonio es
la solución o la única solución para resolver tu soledad. Sabes, estuve leyendo varios libros acerca del matrimonio para esta serie. Sabes, me llama la atención que John Piper, Keller hablan acerca del mismo problema. No hay soledad más cruda, Keller lo explica así, no hay soledad más cruda, más cruenta que la que se vive en un matrimonio. Y fíjate cómo lo dice, puedes llegar a estar alejado de la persona más cercana. ¿Sabes por qué? Porque llegas al matrimonio pensando que eso va a solventar tu soledad. Y no tienes mayor fundamento a esa relación que atracción sexual, que tus sentimientos que se desvanecen. Y ahora estás con esa persona que es más cercana a ti físicamente. Están distanciados años luz de uno del otro, su corazón está apartado. Ahí experimentas la soledad más cruenta. En el contexto donde has de ser acompañado en intimidad, te sientes solo cuando una persona está al lado de tu cama. Y espérate que te faltan 10, 20 años de matrimonio. Sabes, un error sería el pensar que el matrimonio va a solventar la soledad que sentimos. Me atrevería a decir que hay muchos matrimonios apresurados. Me atrevería a decir que hay muchos noviazgos que han mostrado falta de dominio propio, que se han llevado por sus sentimientos, por su pasión. Y ahora se quieren casar sin siquiera conocerse, sin siquiera probar su satisfacción en Dios, sin creer que Dios es suficiente, sin creer que a la diestra de Él hay plenitud de gozo. Muchos pastores están dispuestos a hacerlo. Y sabes, nos aferramos a versículos, ¿no? Como pedradas, fuera de contexto. A los solteros y a las viudas les digo yo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Eso lo ignoramos, pero decimos, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Pastor, me estoy quemando, cáseme. ¿Sabes el contexto de este versículo? Pablo está hablando de los beneficios de la soltería. Y vamos a llegar ahí en las próximas semanas. Pero Pablo está diciendo, bueno, si tú no quieres estar soltero, si tienes deseos de casarte, cásate, lo puedes hacer. Ahora fíjate, lo que Pablo aquí está diciendo no es que el requisito para casarte es que tengas deseos sexuales desbocados. Ese no es el requisito para poder casarte. Sin embargo, muchas personas o muchas iglesias o muchos pastores bendicen relaciones simplemente porque estas personas tienen deseos sexuales desbocados, o porque están viviendo en pecado, o porque están teniendo intimidad en el noviazgo. Porque es mejor casarse que estarse quemando, decimos. Y sin embargo, la iglesia, el pastor, los consejeros no han indagado en sus corazones, no han visto en qué están unidos, qué comparten, cómo conocen a su Dios, si se están arrepintiendo. Y sabes, muchas de estas personas arrastran parámetros de su noviazgo y los llevan al matrimonio. Porque en noviazgos así se aprende que entonces los sentimientos validan acciones. Y entonces justificamos ahí con mi novio, con mi novia, la convenzo o ella me convence que está bien porque nos amamos. Y aprendemos parámetros que no son bíblicos ni cristianos. Justificamos pecados porque nuestras afecciones son sinceras. Aprendemos a ocultar pecados. Aprendamos a rechazar o ignorar la confrontación. Y sabes, llevamos estos parámetros al matrimonio. Y como aprendimos que nuestros sentimientos validan nuestras acciones, entonces después ahora yo me empiezo a enamorar de mi secretaria, de mi asistente, de mi compañera de trabajo. Y como aprendí entonces que mis emociones validan mis acciones,
Y como entonces aprendí a ocultar mis pecados, y entonces como aprendí a ignorar el consejo, y como aprendí a crear una doble vida para que la iglesia no se entere de lo que hago, entonces empiezo a repetir parámetros en mi matrimonio. Pero después llegamos y nos sorprendemos y decimos, ¡oh! ¿Por qué Dios? ¿Cómo es posible? Desobedecimos a Dios en el noviazgo, lo desobedecemos en el matrimonio y esperamos que Dios bendiga nuestra desobediencia. Un error sería el negar tu soledad, otro error sería el pensar que esa necesidad de soledad, de conexión física, emocional, va a ser resuelta sin más ni más por el matrimonio. Hermano, te confesaría que en el matrimonio hay frustración. Te sorprendería que llegarás días donde te estarás frustrado, donde la otra persona no actuará como tú piensas o no hará lo que tú piensas que debería de hacer. Si te vas a casar, hermano, pensando que eso solventará tu soledad, te diría, ora, busca consejo y espérate. ¿Sabes? Cuando vienen a mí personas que platico con ellos y han estado tal vez luchando con pecado sexual o han estado luchando con pureza, ¿sabes lo que les aconsejo? Y te diría, si tú aconsejas a parejas, por lo menos escúchame y no eches porras, aconseja. Y si eres soltero, busca consejo, no busques porras. ¿Sabes? Un consejo sabio sería, esa pareja no es que se está descalificando para el matrimonio. Dios es capaz y está dispuesto a redimir. Pero hermano, necesitamos arrepentimiento, necesitamos confesión. Estas personas necesitan separarse, necesitan buscar sobriedad, necesitan fortalecer su relación con Dios, necesitan buscar a Dios. Necesitan arrepentirse, confrontar sus pecados. Y te aseguro que Dios bendecirá esa obediencia. Sabes, me han dicho muchas veces que no aprecio el matrimonio, tal vez que lo menosprecio. Pero honestamente mi pregunta sería, no sé quién lo está menospreciando. Si estás dispuesto, si una iglesia está dispuesta ahí a casar a diestra, siniestra, tal vez ni los conozco, pero los caso, ¿no te parece que estás abaratando algo que es precioso? ¿Con qué conciencia después te vas a ir después a tu casa sin saber si esta persona va a amar a esta persona, si reflejan el carácter de Cristo, si ni siquiera hubo tiempo porque el mole ya se estaba enfriando? Sabes, el matrimonio Dios nos los da como el contexto para la verdadera compañía, sí. Para una compañía honesta, para una conexión profunda. Y de esto voy a hablar las semanas que vienen. Quiero que veas cómo Dios provee por nuestra soledad. En el versículo 19, forma animales y le da a Adán una misión, le da un trabajo y los va a nombrar, pero ni el trabajo distrae a Adán de esa necesidad. El hombre nombra a cada animal, pero Adán no encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Date cuenta el énfasis, Adán no encontró una ayuda que fuera adecuada para él, para Adán, para él, una ayuda perfecta para él, idónea, algo que supliera sus debilidades. Quiero que te des cuenta que en esto la mujer no es una ocurrencia de Dios, no es un plan B de Dios, no es que Dios estaba ahí tronándose los dedos porque creó al hombre y entonces se dio cuenta que Adán estaba solo. Y entonces, ¿qué va a ser bueno? Va a crear a la mujer. Date cuenta que Dios estaba mostrándole a Adán su necesidad. Dios sabía lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, pero Adán necesitaba darse cuenta de su necesidad, de que no podía solo
de que ningún animal podría suplir su necesidad, de que ningún trabajo, ninguna distracción podría suplir su necesidad. Venía un animal, lo llamaba elefante, venía un animal, lo llamaba ciervo, y así todos terminó, se llegó a sentirse solo otra vez. Se dio cuenta que nada podría acompañarlo. Pero para Adán nos encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces, es el plan perfecto de Dios. No es una ocurrencia, no es un plan B, no es Dios improvisando. Vemos la necesidad del matrimonio. Quiero que veas conmigo la permanencia del matrimonio. En versículo 21, Dios duerme al hombre, toma de su costilla. En el versículo 22 forma a una mujer. Quiero que te des cuenta de esto. Dice, y la trajo al hombre. Piper lo describe como si fuera Dios, o más bien es Dios entregando a su hija. Dios crea a la mujer y ahora Dios le entrega su hija al hombre. Es en una boda, Dios caminando con Eva y entregándosela a Adán. Entonces Dios identifica la necesidad y es Dios entonces quien suple esa necesidad, como el autor lo describe, y la trajo al hombre. Hay un dicho que lo aprendí cuando estaba hace muchos tiempos. Estaba estudiando en Argentina, en un instituto bíblico, y había ahí un maestro que siempre nos decía, lo que Dios te da, nadie te lo quita. Y lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Y sabes, lo decía en referencia, estábamos ahí todos pubertos, todos jóvenes, y estábamos ahí, teníamos, estábamos muy jóvenes, estábamos apenas estudiando, pero todos estábamos emocionados por tener novia, por tener novio, por casarnos, y nos tranquilizaba. Y nos decía, oren, esperen. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Y lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Date cuenta cómo lo describe este autor. Y la trajo al hombre. Es Dios quien ve tu necesidad. Y es Dios quien suple tu necesidad. En otras palabras, no tienes que pelear por las bendiciones de Dios. Esta semana escuchaba de este tipo, Salvador Sullivan, alguien que secuestró en Argentina en su casa. No sé si escuchaste de esas noticias. Y qué terrible, qué terrible. Y estaba escuchando que no era la primera mujer que escapaba de su casa. Era ya la tercera que escapaba de su casa. Imagínate, este hombre en verdad que necesita escuchar esto. Lo que Dios te da, nadie te lo quita. Y lo que Dios te quita, nadie te lo puede dar. Este hombre aferradísimo a una relación. Ya se le fueron 3. Oye, como que creo que Dios te está mandando una señal, ¿no? ¿Sabes? Descansa. Dios ve tu necesidad, Dios suple tu necesidad, Dios la crea y dice, se la trajo al hombre. ¿Y qué si Dios no ha provisto esa necesidad? Espérate las próximas semanas, vamos a hablar de eso. Versículo 23, fíjate, el hombre reacciona y escribe el primer poema en la historia escrita. Fíjate lo que dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi sangre. El primer poema en la Biblia, un hombre hacia su mujer. Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Es una conexión única, no como los animales. Es una conexión física, es una conexión espiritual, es una conexión emocional. Y el versículo 24 al 25, ahora Dios está instituyendo la primera relación, está estableciendo la primera institución humana. Fíjate lo que dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Date cuenta de los imperativos. El hombre dejará, el hombre se unirá y serán.
Te das cuenta que Dios nos está dando las instrucciones de cómo se han de unir estas personas, cómo han de vivir su relación. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará a su padre y a su madre. Te da la prioridad de esta relación. En este contexto, en estos tiempos, el núcleo familiar era sumamente importante, era lo único que tenías. De hecho, era tan importante que había mandamientos para los judíos, para aquellos que menospreciaban a la familia, ofendían a los padres o a las madres, ¿te acuerdas? Era tan importante que ahora entonces el autor bíblico está enfocando el carácter del matrimonio y la prioridad del matrimonio, tanto así que está diciendo que ahora el matrimonio va por encima de tu familia. Va por encima de las tradiciones familiares de las que vienes, de las expectativas de las que vienes. Y sabes, hay tantos problemas que surgen en el matrimonio por personas que no han dejado a su padre y a su madre. Y tratan de imponer tradiciones, expectativas, ideas ahora en su nueva familia en contra del esposo o la esposa. Te confieso algo, en esto estaba platicando con Rebeca. Cuando nosotros nos casamos, estábamos ahí de novios, conocí a su papá me intimidó mucho, es muy grande, es atlético, tiene un negocio muy exitoso, la gente lo busca para consejos, es escuchado en donde está, es respetado en donde está. Y entonces cuando me conoce yo tenía que verlo así. Y sabes, su papá ha sido un hombre muy exitoso. Toda su vida tiene una empresa muy exitosa. Y entonces la gente lo busca, le pide consejos y su papá tiene opiniones fuertes. Y sabes, cuando yo conocí a Rebeca, su papá tenía opiniones fuertes acerca de cómo es que deberíamos de vivir, a dónde deberíamos de vivir, cómo deberíamos de hacer dinero o cómo no deberíamos de hacer dinero. Y sabes, doy gracias a Dios porque Rebeca pudo, y todo es por gracia de Dios, pudo honrar a su papá, pudo agradecerle a su papá y pudo escucharme a mí, pudo darme mi lugar. Y sabes, en esos momentos no sabes lo agradecido que estaba con Dios, porque no creó una división, su papá contra mí. No creó antagonismo su papá contra mí, sino pudo establecer una diferencia. Me acuerdo que le decía, papá, te amo, te respeto, pero yo estoy casada. Y hasta que su papá lo entendió. Sabes, te diría que hay muchas personas, muchos suegros, muchas suegras. Llegará un punto en donde hables con tu hijo o con tu hija y le digas, mira, por más que me gusta que vengas a la casa, preferiría que cuidaras mejor a tu esposa. Hay muchos hijos que llegará un día donde deban de hablar con sus papás y digan, papá, por más que te quiero, mamá, por más que te quiera, tengo que atender a mi esposa. Sé que haces el arroz así, jefa, y la verdad que está muy chido, pero ella lo hace así. Y también está chido. Tantos problemas, hermanos, tantos problemas, porque no nos hemos separado del papá y de la mamá, y ahora queremos que mi esposa sea mi nueva mamá, que cocine como mi mamá. Fíjate lo que dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Y se unirán a su mujer. Esta palabra para unir describe una unión permanente, un pacto. Fíjate después con tiempo, si vas a Deuteronomio 10, habla del pacto que tiene el pueblo de Dios con su Dios. De Josué 22, versículo 5, cuando Dios habla del pacto que Él tiene con su pueblo. Habla de una promesa, habla de un pacto vertical y horizontal. Habla de un compromiso que se tiene con la otra persona. Es interesante cómo, por ejemplo, Malaquías 2 describe
a la esposa como la mujer del pacto del hombre. En otras palabras, está describiendo a la esposa como la mujer del pacto que hizo el hombre con Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 12, fíjate, habla de la mujer que es infiel, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. En otras palabras, esta palabra para unir está describiendo un pacto, una promesa que es vertical y es horizontal. Yo hago una promesa con Dios de unirme a mi esposa y la hago verticalmente y la hago horizontalmente. ¿Qué los mantiene juntos en un matrimonio? ¿Qué los mantendrá juntos en un matrimonio de 20, 30, 15 años, 10 años, 5 años? El romance, el deseo sexual, la soledad. Fíjate que esta palabra que está diciendo el autor bíblico cuando dice se unirá a su mujer, está describiendo una promesa que se hace delante de Dios. Está describiendo una promesa, no un contrato. Y quiero que pongas atención en esto, es una promesa, no es un contrato. El contrato busca beneficio. Y si no hay beneficio, entonces hay divorcio, hay separación. Fíjate lo que dice Tim Keller, la mayoría de la gente piensa en el amor en términos de lo que desea. Los solteros cuando piensan en amor, en estar casados, ¿qué piensan acerca de esta persona? La mayoría de la gente piensa en el amor en términos de lo que desea. Eso es hambre emocional, eso no es amor. La verdadera manera de saber cuánto amas a alguien es ver cuánto estás dispuesto a dar. En otras palabras, el contrato busca una contribución equitativa. Yo hago un contrato contigo y entonces hay beneficio para mí y hay beneficio para ti. Cuando Dios está diciendo que se unan a su mujer, está describiendo la palabra que se utiliza para pacto, y el pacto no es un contrato. El pacto no es beneficio mutuo, no es buscar mi beneficio en una relación. El pacto es un contrato permanente, vinculante, público y legal, como Dios lo hizo en Deuteronomio con su pueblo. Cuando Dios lo hizo en Génesis 17 con Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham y entonces Dios hizo un pacto, una promesa pública, permanente, vinculante, de estar ahí para él a pesar de él. Date cuenta que esta promesa en el matrimonio se hace a Dios y se hace a los testigos principalmente. Ahora, cuando tú vas a un matrimonio y la gente está ahí, se está casando, se están viendo con ojos románticos y se quieren mucho, en ese momento están enamorados, están emocionados y la gente se está casando, se está prometiendo todo. Y muchas veces vas a ver que la gente en el matrimonio se está viendo, ¿verdad? Se están prometiendo ellos. Muchas veces se prometen cuando están ahí los pactos, se prometen y decir te amo, te quiero, eres lo máximo. Fíjate que un pacto se hace verticalmente y horizontalmente, se hace ante Dios y ante los testigos. En otras palabras, principalmente mi promesa es hacia Dios y hacia las personas que están acompañándome. Que si yo he de quebrantar este pacto, entonces estas personas y Dios entonces se pedirán cuentas a mí. Date cuenta que el pacto es una promesa de amor futuro. No es una declaración de amor presente. Obviamente, si te vas a casar con alguien, por lo menos no se dan asco. Se gustan, ¿sale? Están ahí, se están viendo, se quieren besar. Y no es prometerse que se aman y se quieren. No, eso no es un pacto. Un pacto es una promesa vinculante permanente ante Dios y ante los hombres de que yo decidiré amar a la persona en el futuro.
Fíjate lo que dice R.C. Sproul. Una cosa es que un hombre susurre al oído de una mujer en el asiento trasero de un coche donde nadie lo ve, donde nadie le va a pedir cuentas de lo que ha prometido. Y otra cosa es ponerse de pie en una iglesia, en frente de sus padres, amigos, autoridades civiles y eclesiásticas, y públicamente ante Dios y testigos hacer una promesa: estaré contigo, seré fiel, te cuidaré. Y fíjate, entonces el pacto va más o menos así, ¿te acuerdas? Tradición: te tomo como legítimo esposo y prometo cumplir con mis votos ante Dios y ante los testigos presentes, amarte y serte fiel, tanto en la riqueza como en la pobreza, pobreza física, pobreza emocional, pobreza espiritual, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida. La mayoría de la gente piensa en el amor en términos de lo que desea. Eso es hambre espiritual, eso es hambre emocional. Quiero ser satisfecho emocionalmente, quiero que alguien me calme la comezón de soledad. Eso no es amor. La verdadera manera de saber cuánto amas a alguien es ver cuánto estás dispuesto a dar. Una pregunta para los casados: ¿cómo reaccionas cuando tu pareja no responde como quieres, como esperabas? ¿Cómo reaccionas? Si te alejas, te comportas indiferente, eso no es amor, eso no es un pacto. No sabes amar, no sabemos amar, necesitamos a Dios, un milagro, necesitamos que Cristo nos transforme porque no sabemos amar. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. Estaré ahí para ti, por ti, a pesar de lo que venga. Si ahora mi respuesta entonces es cambiada, es influida conforme a ella responde: no sé amar. Busco mi beneficio, busco mi gratificación. Sabes, en este contrato, si no amo, si no sirvo, no amo. En este contrato cultural que se vive de parejas temporales, yo necesito sentirlo para poder amar. Yo necesito sentirlo para servir a la demás, a mi pareja. Si no lo siento, me siento como un hipócrita porque no lo estoy sintiendo. Sabes, el pacto es diferente. El pacto es: yo he decidido amar, yo he decidido actuar. Si no sirves a tu pareja, no la amas. El amor se refleja por el servicio, por la decisión de amar. Te diría que muchas personas confunden el enamoramiento con un amor. Otra vez, Kelly, la persona que dice te amo, pero no tenemos por qué casarnos, en realidad está diciendo: no te quiero lo suficiente como para renunciar a mi libertad por ti. No te quiero lo suficiente como para hacer una promesa. No sé lo que se venga. No sé lo que vas a cambiar, definitivamente vas a cambiar. Te soy honesto, no sé cuántas veces yo he cambiado en mi matrimonio de 14 años. Mi personalidad ha cambiado, mis gustos han cambiado, hemos cambiado, y entonces es decidirse amar. Cada año, cada situación, decidir a conocerse. Aprendernos a amar, aprender a conocer a otra persona. Mira, Rebeca entró a trabajar hace algún tiempo y ha conocido personas y ha cambiado, y hay gustos que está teniendo y está cambiando. Ella no es la misma persona que era cuando yo la conocí hace 14 años. Hice un pacto con ella. Y entonces mi pacto es de amarla, de servirla, de estar con ella, de conocerla. Yo no soy el mismo hombre. He cambiado tanto, y luego nos reímos porque ahora me gusta un interés y me gusta meterme hasta el fondo de ese hobby, de ese interés, y estamos haciendo cuentas, no sé cuántas veces he cambiado como de interés o de hobby o de personalidad. Y sabes, nos hemos de llegar a conocer y platicamos y nos buscamos y nos procuramos porque hemos hecho un pacto. No sé si el hombre que yo fui cuando me casé hace 14 años sea exactamente el mismo, estoy seguro que no.
Pero si Rebeca se hubiera enamorado de ese hombre de forma pasajera, de forma temporal, se hubiera desenamorado de mí hace 14 años. ¿Sabes? Si yo hubiera estado tan enfocado en la mujer que era hace 14 años o en su personalidad o en sus gustos, 14 años cambian tanto. Y en esos 14 años, hermano, si no la conoces, si no haces un pacto de conocerte, de amarte, de servirte, hermano, estás casado con una persona totalmente diferente. Y muchos de nosotros no los conocemos ya más, porque los dejamos de conocer en el 3er año, en el 4.º año. Y ya me entero después que le gustan cosas que jamás pensé que le gustaban. Y no me enteré, y cada aniversario chance y le sigo regalando lo mismo. Y cada conversación es la misma que tenía hace 14 años. Y ella entonces se empezará a aburrir, empezará a darse cuenta que no la procuro y llegará tal vez alguien que esté interesada en ella, que la procurará, que se interesará con ella, que la conocerá. Y ahí es cuando las cosas se descomponen en el matrimonio. Ahí es cuando entonces ahora yo en la oficina conozco a alguien que conozco mejor que a mi esposa. Que esta persona me conoce mejor de lo que mi esposa me conoce a mí. Es un compromiso delante de Dios, una promesa de estar unidos, de amarnos, de servirnos. Honestamente, hay veces que ella no lo siente y lo entiendo, hay veces que yo ni siquiera siento amarme a mí, hay veces que yo ni siquiera lo siento. Hay veces que muchas veces se siente más un sacrificio. Y en ese sacrificio le pido a Dios, Señor, perdóname, mira, tú sabes dónde está mi corazón, rescátame de esto. Y lo hago. Y en ese hacer, Dios transforma nuestros corazones. Fíjate lo que dice Tim Keller: tan solo manteniéndonos firmes en nuestro amor a la pareja, aun cuando ya no se sienta la pasión del inicio, podrá decirse que somos personas amantes. Otra vez, tan solo manteniéndonos firmes en nuestro amor a la pareja, aun cuando ya no se sienta la pasión del inicio, podrá decirse que somos personas amantes. Muchos de nosotros dejamos de sentir esa pasión en el 2.º año, dejamos de procurar a la esposa, dejamos de ser amantes por los próximos 18, 40 años. Y date cuenta de esto, ya con esto termino. Versículo 25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Date cuenta de lo que el pacto, esa promesa de estabilidad crea. Un contexto para ser vulnerable, para ser honesto, una intimidad sin vergüenza, donde yo me dejo conocer por mi esposa, donde yo confieso con mi esposa, donde ella me conoce y estamos prometiéndonos estar ahí a pesar de lo que sea. Donde ella puede confesar sus luchas, donde puedo ver sus quebrantos, donde puedo ver sus dudas, y he prometido estar ahí en ese pacto. Donde nos hemos prometido no ocultar pecados, no ocultar luchas, confesarnos, conocernos. ¿Sabes por qué? Porque no es un contrato y no estoy temiendo que si ahora dejo soltar la panza, me va a ver la panza y ahora ya se va a desencantar y se va a ir. Donde hay una inocencia, donde hay un compromiso, donde hay una vulnerabilidad que ella me puede conocer verdaderamente. Y Dios me ha dado esta mujer para vivir esta intimidad junto con ella, donde podemos conocer verdaderamente una conexión. Estaban desnudos el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. De esto vamos a hablar de las próximas semanas. Déjame terminar con esta cita. Y Keller es famosa, la hemos citado en esta iglesia no sé cuántas veces, pero viene en este contexto y ya con esto termino, lo prometo. Keller, hablando de lo que crea el pacto en un matrimonio, el compromiso de estar ahí a pesar de lo que sea, Keller habla de que crea un espacio seguro, ¿sale? Para que nos conozcamos, para que crezcamos juntos. Y fíjate, en este contexto Keller dice: ser amado pero no conocido es reconfortante.
pero superficial. Ser conocido y no amado es nuestro mayor miedo, ¿te imaginas? Pero ser plenamente conocido y verdaderamente amado, ¿qué le está hablando del matrimonio? De lo que Dios puede hacer en un matrimonio. Bueno, muy parecido es a ser amado por Dios. Es lo que necesitamos más que nada. Nos libera de la pretensión. Nos humilla y nos fortalece para cualquier dificultad que la vida pueda presentarnos. Y ese es el plan de Dios para el matrimonio. Dios es capaz y está dispuesto a hacer esto en el matrimonio. Si sabemos para qué es, si sabemos por qué es, y lo vamos a estar viendo las próximas semanas. ¿Sale?